Bienvenidos a un nuevo video tutorial de química biológica. En esta oportunidad vamos a iniciar el tema 7 y con esto iniciamos la segunda mitad del cursado de esta asignatura y vamos a ver introducción al metabolismo. El metabolismo tiene grandes áreas. Nosotros nos abocaremos a lo que es el metabolismo intermediario, que es el conjunto de reacciones químicas que se producen en una célula que están destinadas a construir una biomolécula o bien a obtener energía a partir de los enlaces que ésta tiene, ¿no? Como organismos vivos que formamos parte de la biosfera, nosotros estamos en permanente dependencia de la energía solar. Los vegetales, por ejemplo, a partir de esta energía solar y el agua que consumen a través de las raíces y el dióxido de carbono que absorben a través de la atmósfera, utilizan esta energía para construir los carbohidratos. Lo que en realidad ocurre es que la energía del sol se utiliza para romper la molécula de agua. Esto genera oxígeno y los protones del agua van a reducir el dióxido de carbono a carbohidratos. Luego, estos carbohidratos y el oxígeno que ellos producen son tomados por los organismos heterótrofos, es decir, nosotros, que utilizamos el oxígeno que liberan los vegetales para oxidar a estos carbohidratos y eso se denomina respiración celular. Y esa respiración celular ocurre para obtener energía a partir de estos carbohidratos que es útil para todas las funciones celulares. ¿Qué obtenemos como productos de desecho de esta oxidación? Agua y dióxido de carbono. A eso llamamos combustión. Entonces, los productos de una combustión son tres: agua, dióxido de carbono y energía. La energía que en realidad utilizamos para otras funciones celulares. El agua y el dióxido de carbono es un desecho para la mayoría de estos organismos, pero a su vez estos dos compuestos son reactivos para que los organismos autótrofos, a través del proceso de fotosíntesis, generen nuevamente carbohidratos y oxígeno. Entonces, este ciclo en la naturaleza es el ciclo de flujo de energía y en realidad el metabolismo intermediario tiene tres niveles. Un primer nivel que implica el manejo de las macromoléculas, es decir, las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos y los lípidos que, si bien no son polímeros, se comportan como tales. Para que sean polímeros, los monómeros tienen que estar unidos por uniones covalentes. Los lípidos no están unidos por uniones covalentes, pero se comportan como tales. En el segundo nivel del metabolismo intermediario tenemos el manejo de los monómeros, es decir, los constituyentes de cada una de estas macromoléculas. Entonces, lo que ocurre en estas dos reacciones que ven acá es que estos polímeros pueden simplificarse, es decir, pueden romperse en sus constituyentes, se van simplificando y a eso denominamos catabolismo. Por el contrario, los monómeros también pueden unirse y anabolizarse. Entonces, a partir de ahora vamos a considerar que cuando una molécula se rompe o se simplifica o disminuye su tamaño, se está catabolizando, y cuando se está sintetizando o construyendo, se está anabolizando. Otra principal diferencia que existe entre el catabolismo y el anabolismo es que la molécula grande en el catabolismo, que se está simplificando a sus constituyentes, se oxida. Por el contrario, en el anabolismo, estos monómeros se reducen para poder sintetizar un polímero. ¿Qué significa que una sustancia se oxide? Significa varias cosas. Significa que por un lado pierde electrones, también pierde protones, y cuando una molécula se reduce, esa molécula gana protones o gana electrones. También se dice que cuando una sustancia se oxida se deshidrogena, porque pierde protones, y cuando se reduce se hidrogena. En el catabolismo siempre hay pérdida de energía o liberación de energía, que es la energía que se libera cuando se van rompiendo los polímeros, y por el contrario, cuando tenemos una reacción anabólica,
la molécula que se construye se hace gracias a un proceso de inversión de energía. Es decir, hay que invertir energía en el proceso de unión de los monómeros para poder construir los polímeros. Siguiendo la vía catabólica, estos monómeros se oxidan a moléculas intermediarias, como son el piruvato, el acetil-CoA o los intermediarios del ciclo de Krebs, y luego estas moléculas, si se siguen oxidando, se generan moléculas más sencillas como agua, dióxido de carbono y amoníaco. En cada una de estas instancias se va liberando energía, que es la energía que se va a aprovechar para las reacciones metabólicas de la célula, ¿no? Por el contrario, como decíamos recién, hay que invertir en energía para que estas moléculas se vayan convirtiendo en intermediarios metabólicos y luego que esos intermediarios metabólicos den monómeros o macromoléculas. Si tenemos un mapa de vías metabólicas un poco más amplio, pero manteniendo estos tres niveles del metabolismo intermediario, podemos ver que la etapa 1 implica la conversión de proteínas, ácidos nucleicos o polisacáridos en sus monómeros, aminoácidos, nucleótidos y monosacáridos respectivamente. Como decía, los lípidos no son polímeros, pero pueden hidrolizarse a glicerol y ácidos grasos, es decir, los triacilglicéridos, que son las moléculas que mayormente se manejan en el metabolismo intermediario. Luego los monosacáridos, por ejemplo, ocupan la ruta central de este mapa de vías metabólicas y la glucosa, que por ejemplo es el monosacárido más frecuente, entra a un proceso que se denomina glucólisis y, como recordarán, la glucosa, que es un aldehído, se termina oxidando a un ácido, como es el ácido pirúvico o piruvato. Posteriormente, el piruvato entra a un complejo multienzimático que está dentro de las mitocondrias, que se llama complejo piruvato deshidrogenasa, y finalmente se transforma en acetil-CoA. Entonces, la glucosa, que es un compuesto que tiene 6 átomos de carbono, termina transformándose en 2 moléculas de piruvato y luego cada una de esas moléculas de piruvato se transforman en acetil-CoA, que es una molécula que tiene 2 átomos de carbono. Entonces allí ya un primer carbono del piruvato se termina oxidando a dióxido de carbono. Luego estas moléculas de acetil-CoA entran a un proceso que es el ciclo de Krebs y finalmente ahí estos 2 átomos de carbono del acetil-CoA terminan transformándose totalmente en dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es el que va a los vegetales. Como decíamos recién, en las reacciones catabólicas el metabolito principal se oxida y eso significaba que perdía electrones. Entonces, ¿a dónde van a parar esos electrones? Van a parar también adentro de la mitocondria a un complejo que se denomina cadena de electrones, que está acoplado a otro proceso que se denomina fosforilación oxidativa. A lo largo de ese proceso, que vamos a ver más adelante en este mismo video tutorial, moléculas que se denominan transportadores electrónicos se reoxidan y de esa manera mantienen activas a las vías catabólicas que dieron origen a estos transportadores. Como producto de este proceso, de la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa, el oxígeno se reduce a agua y es el agua que nosotros exhalamos el que va a los organismos autótrofos que hacen fotosíntesis. Fíjense que en todo este proceso, el metabolito principal se oxida y otra molécula, como son los transportadores electrónicos, se reducen. Entonces, de acá también sacamos una primera conclusión, que siempre que una molécula se oxida, otra se reduce. También pueden hacer catabolismo las proteínas y convertirse en aminoácidos. Luego estos aminoácidos, como son compuestos nitrogenados, pueden anabolizarse a nucleótidos. También los ácidos nucleicos pueden hidrolizar sus nucleótidos y todos ellos pueden convertirse en monosacáridos y seguir la vía central del metabolismo. De cualquier manera,
Los lípidos también pueden hidrolizarse en glicerol y ácidos grasos. El glicerol vamos a ver que se transforma en un intermediario metabólico de la vía glucolítica y los ácidos grasos entran a un proceso catabólico que se denomina beta-oxidación, lo vamos a ver en el tema 10, o bien a partir de un compuesto que se llama acetil-CoA pueden anabolizarse a ácidos grasos. Todo esto va a depender de cuál sea la situación energética de la célula. Pero bueno, esta es una visión integrada del metabolismo. Yendo a la ruta central, que es el tema que vamos a abordar en la clase siguiente, vamos a ver que la glucólisis es un proceso de 10 reacciones en el que un aldehído, como dije anteriormente, como es la glucosa, se oxida a piruvato. Si este compuesto se oxida, en el caso de la glucólisis, el transportador electrónico que se reduce es el NAD. También estos transportadores electrónicos pueden ser generados a partir de lo que denominamos ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque en este ciclo, la acetil-CoA, que proviene del piruvato, que a su vez viene del ciclo glucolítico, se descarboxila totalmente a dióxido de carbono. Entonces, tanto este proceso, que se denomina complejo piruvato deshidrogenasa, es un complejo de oxidación. El ciclo del ácido cítrico también es un proceso de oxidación y entonces todos los equivalentes electrónicos reducidos que se generan tanto en la glucólisis como en el complejo PDH como en el ciclo de Krebs terminan en la cadena de electrones. Este complejo PDH o complejo piruvato deshidrogenasa es un complejo que en definitiva termina descarboxilando el piruvato y sintetiza acetilcoenzima A, pero lo vamos a ver en detalle en otra microclase. Los lípidos, por su parte, como les decía antes, tienen al glicerol y al ácido graso. Los ácidos grasos se beta-oxidan en un proceso catabólico. El glicerol es convertido en gliceraldehído trifosfato, un intermediario de la vía glicolítica, y tanto la beta-oxidación como los otros procesos oxidativos, como el ciclo Krebs o la PDH, generan electrones y esos electrones van a reducir a transportadores electrónicos. Estos transportadores electrónicos reducidos, particularmente el NAD-fosfato, es utilizado para anabolizar la acetil-CoA hacia ácidos grasos. Esto vamos a ver con mayor detalle en otra videoclase, pero aquí vemos que, por ejemplo, en la beta-oxidación y la lipogénesis, que es el proceso anabólico de construcción de ácidos grasos, se regulan por compartimentalización, es decir, el anabolismo de los ácidos grasos ocurre en el citoplasma, mientras que la beta-oxidación ocurre en el interior de la matriz mitocondrial. Entonces, de esa manera, se evitan ciclos inútiles en donde el ATP generado, por ejemplo, por la beta-oxidación de los ácidos grasos puede ser inmediatamente utilizado para anabolizar ácidos grasos si es que estas dos reacciones ocurren en el mismo compartimiento. Como no es así, el ATP que se obtiene, por ejemplo, de la beta-oxidación puede preservarse en el interior de las mitocondrias. Bueno, y como ya les decía, las proteínas también siguen este proceso tanto de catabolismo como de anabolismo. Y voy a destacar que, como bien saben, las proteínas están constituidas por aminoácidos. Los ácidos carboxílicos son compuestos que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero que cuando se les une un grupo amino se transforman en aminoácidos. Entonces, cuando nosotros logramos eliminar el grupo amino de un aminoácido, nos queda, en definitiva, un esqueleto carbonado de carbono, hidrógeno y oxígeno que forman parte de los ácidos. Entonces, es necesario que para poder catabolizar un aminoácido, primero la célula se deshaga del grupo amino. Y este grupo amino se va a ir al hígado, va a formar parte de lo que denominamos ciclo de la urea y entonces así se va a poder eliminar. Pero el objetivo de esto es quedarnos solamente con un esqueleto carbonado capaz de ser catabolizado en distintos ciclos.
También tenemos los ciclos anabólicos, como por ejemplo la gluconeogénesis, que es un ciclo que toma piruvato o glicerol o algunos aminoácidos para poder sintetizar glucosa. Uno puede preguntarse por qué la célula tiene un mecanismo de síntesis de glucosa si nosotros estamos permanentemente ingiriendo glucosa a través de las sustancias nutritivas que comemos. Bueno, en realidad este es un mecanismo adaptativo que nos prepara para el ayuno intermedio o el ayuno prolongado, y entonces cuando no estamos ingiriendo sustancias nutritivas, la célula es capaz de sintetizar glucosa y destinarla a aquellos órganos que son estrictamente dependientes de glucosa, como por ejemplo la médula renal, el cerebro, los glóbulos rojos, etc. Entonces, esos órganos, como dependen estrictamente de glucosa, la célula tiene que asegurarse que tenga glucosa en todo momento. Entonces, para esto existen los ciclos anabólicos sintetizadores de glucosa. Y el ciclo anabólico por excelencia es la fotosíntesis, que construye los polisacáridos a partir de dióxido de carbono, agua y, por supuesto, energía que proviene de la luz del sol. Como se puede ver en este mapa de vías metabólicas, tanto el catabolismo de los aminoácidos o de las proteínas, el catabolismo de los ácidos grasos, desembocan a este nivel, o bien se transforman en piruvato y luego el piruvato se descarboxila a acetilcoenzima A, o bien desembocan directamente en la producción de acetilcoenzima A, o bien en intermediarios del ciclo de Krebs. La cuestión es que todas las vías metabólicas desembocan a este nivel, y entonces vamos ahora a centrarnos en este ciclo, que es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs inicia con la unión de la acetilcoenzima A, que es un compuesto de 2 carbonos, al oxalacetato, que es un cetoácido dicarboxílico. Tiene un grupo ceto en el carbono 2. Entonces se forma un compuesto de 6 átomos de carbono, que es el ácido tricarboxílico citrato. En la segunda reacción del ciclo, este oxidrilo con un protón de este carbono se forma agua, la molécula se deshidrata, se forma el doble enlace correspondiente, y en la siguiente reacción se vuelve a hidratar ese doble enlace, pero el oxidrilo de esta molécula de agua entra en este carbono, y entonces si comparan la estructura del isocitrato con la del citrato, son muy similares, nada más que el oxidrilo está cambiado de posición a este carbono. ¿Por qué hizo eso la célula? Porque en la siguiente reacción, esta molécula, el isocitrato, se va a oxidar, particularmente se va a descarboxilar, es decir, este carbono se oxida a dióxido de carbono y el isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato con la consiguiente reducción de un NAD. Fíjense que lo que ocurre, esta es la estructura del NAD, lo habrán estudiado cuando vimos coenzimas. El NAD oxidado tiene una carga positiva. Al reducirse, acepta protones, acepta electrones, como habíamos visto antes, y se convierte en este compuesto. En definitiva, un protón se une a esta posición y se forma este compuesto, ¿no? Que es el NAD reducido. Esto va a ocurrir cada vez que una vía catabólica genere NAD reducido. Esto ocurre en esta reacción. En la siguiente reacción, el alfa-cetoglutarato se convierte en un compuesto de alta energía que se denomina succinil-CoA. Eso se hace gracias a la energía que se desprende en la oxidación. Hay también otra oxidación que es una descarboxilación oxidativa. El NAD es el compuesto que se reduce. Entonces se genera este compuesto que cuando se rompe en la reacción siguiente de succinil-CoA a succinato, se ensambla una molécula de ATP. Entonces, cada vez que vean este enlace, es un enlace de alta energía, y cuando se rompe este enlace, generalmente se forma una molécula de ATP. El ácido succínico o el succinato es un ácido dicarboxílico de 4 átomos de carbono que en la siguiente reacción del ciclo se oxida. Si alguien se oxida, alguien se reduce, y ese alguien en este caso es el FAD.
Entonces el succinato se transforma en fumarato, aquí hay un doble enlace. En la siguiente reacción este doble enlace se hidrata y entonces se adiciona al fumarato un oxidrilo y un protón. El oxidrilo entra en este carbono y el protón entra en este otro carbono, ¿sí? Este compuesto también es un ácido dicarboxílico hidroxilado que se llama malato. En la siguiente reacción y última reacción del ciclo, el malato, que tiene un oxidrilo secundario, se oxida a una acetona. Entonces se forma el alfa-cetoácido que habíamos visto, oxalacetato, con la consiguiente reducción de una molécula de NAD. Entonces, fíjense que el producto final del ciclo de Krebs serían 2 moléculas de dióxido de carbono que provienen del acetil-CoA, 2 oxidaciones oxidativas, 2 descarboxilaciones oxidativas, la del isocitrato y la del alfa-cetoglutarato, con la consiguiente producción de 2 moléculas de NAD reducido, una molécula de ATP cuando se rompe la succinilcoenzima A, una molécula de FAT reducido cuando se oxida el succinato y una tercera molécula de NAD cuando se oxida el malato. Entonces tenemos 3 NAD, un FAD, un ATP y 2 moléculas de dióxido de carbono como producto final de este ciclo. Como todo ciclo, tiene 2 partes. Una primera parte destinada al objetivo metabólico del ciclo, en este caso la oxidación de los 2 átomos de carbono del acetil-CoA, y una segunda parte destinada a la regeneración del compuesto que va a cerrar el círculo, en este caso el oxalacetato. Entonces, fíjense que después de que el isocitrato y el alfa-cetoglutarato se descarboxilan, nos queda succinil-CoA o succinato si se quiere. Entonces, esta segunda mitad del ciclo está orientada a la regeneración del oxalacetato. Por eso primero se deshidrogena acá, se forma un doble enlace, este doble enlace se hidrata y luego este oxidrilo se oxida a un grupo ceto para formar el oxalacetato. Todas las vías catabólicas, todas las vías oxidativas generan NAD o FAT reducidos. Entonces, para que una vía catabólica no se detenga, se necesitan 2 cosas. Primeramente, un metabolito, que es el metabolito que se va a oxidar, en este caso el acetilcoenzima A, y moléculas que recepcionen los electrones que van a salir de la molécula que se oxida. Y esas moléculas generalmente son NAD o FAT, o también puede ser NAD-fosfato, pero generalmente es NAD o FAT las moléculas que son nucleótidos en realidad que recepcionan esos electrones de la oxidación. Y por supuesto, estas moléculas se reducen al pegar los electrones o también los protones, ¿no? En este caso particular del ciclo de Krebs, es por un lado oxidativa porque la acetil-CoA se termina oxidando a dióxido de carbono, pero también hay otras sustancias que son de reducción, ¿no? Entonces, o sea que puede considerarse el ciclo de Krebs también como una vía anabólica, porque ya vamos a ver que se van sintetizando otras moléculas en el ciclo de Krebs. Entonces, cuando una vía es anabólica y también es catabólica al mismo tiempo, se dice que la vía es anfibólica. Al mismo tiempo, el ciclo de Krebs puede servir como un ciclo alimentador de otras vías. Entonces, cuando, por ejemplo, el citrato se va hacia la síntesis de ácidos grasos o de colesterol, se dice que el ciclo de Krebs está alimentando esa vía. Entonces, cuando una vía o un ciclo alimenta a otro, se dice que esa vía es anaplerótica. Cuando la vía construye una molécula, se dice que es anabólica, y cuando destruye o simplifica una molécula, se dice que es catabólica. Cuando es anabólica y catabólica al mismo tiempo, se dice que la vía es anfibólica, y eso es el ciclo de Krebs. Ya cuando veamos otras vías, vamos a entender por qué el ciclo de Krebs es anfibólico y es anaplerótico. Entonces, para que todos estos
transportadores electrónicos sirvan en las vías catabólicas, tienen que estar en estado oxidado. Entonces, tiene que haber un mecanismo que regenere estos transportadores electrónicos y ese mecanismo está centrado en la mitocondria. Esta organela tiene una envoltura externa que es lisa y tiene una envoltura interna que tiene pliegues que se meten en lo que es el interior de la organela, que sería la matriz, y que se denominan crestas mitocondriales. Si uno hace un corte transversal y mira al microscopio electrónico usando un microscopio electrónico de transmisión, puede ver que la membrana externa, como les decía, es lisa y la membrana interna se invagina hacia el interior. En el espacio que existe entre la membrana externa y la membrana interna, tenemos un espacio intermembrana que es muy importante para la funcionalidad de la proteína que vamos a ver enseguida. En el interior, en la matriz, ocurre el ciclo de Krebs. Pero si hacemos zoom en este pedacito de la membrana interna, vemos que la membrana tiene proteínas integrales que se denominan complejos y la mayoría de ellos sirven como bombas de protones. Entonces, todos los transportadores electrónicos reducidos que vienen desde el citoplasma, los que vienen de la glucólisis, por ejemplo, y los que se generan en el propio ciclo de Krebs, en la matriz mitocondrial, o el FAT, por ejemplo, que se genera con la oxidación del succinato a fumarato, se descargan en esta cadena de electrones. ¿Qué significa esto? Que el NAD reducido se acerca, por ejemplo, al complejo 1 y se oxida, es decir, descarga sus electrones y descarga sus protones. El FAD se acerca al complejo 2, en realidad está unido prácticamente al ciclo de Krebs, descarga sus protones y descarga sus electrones, ¿no? Entonces se oxida. Los electrones que vienen de la oxidación de estos transportadores electrónicos se van salteando entre los complejos que ven acá en marrón hasta llegar a un último aceptor de electrones que es el oxígeno que nosotros inspiramos. Cuando se van pasando de complejo en complejo, algunos complejos están muy separados de otros, por ejemplo el complejo 2 y el complejo 3 o el complejo 1 del complejo 3 están muy separados, entonces para esos casos los electrones son transportados por una proteína móvil muy hidrofóbica que se mueve libremente entre los fosfolípidos de la membrana que se llama coenzima Q. Entonces, los electrones que se descargaron en el complejo 1 saltan a la coenzima Q o los del complejo 2 saltan a la coenzima Q y esta molécula lleva los electrones hacia el complejo 3. Después, entre el complejo 3 y el complejo 4 pasa lo mismo. Entonces, una molécula que se llama citocromo C lleva los electrones de este complejo hasta el complejo 4 y finalmente hasta el oxígeno. Cuando el oxígeno recibe los electrones, se reduce a agua. Toma 2 protones de la matriz y se reduce a agua. Esta corriente eléctrica que se genera entre los complejos, porque en definitiva los electrones cuando van saltando de un punto a otro generan una corriente eléctrica, es utilizada para bombear los complejos, o sea, para que los complejos funcionen como bomba que bombean protones desde el interior de la matriz hacia el espacio intermembrana. Transcurrido un tiempo de funcionamiento de la cadena de electrones, el espacio intermembrana será mucho más ácido que la matriz. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de protones fruto del bombeo de estos complejos. Bombean todos los complejos menos el complejo 2, o sea, bombea el complejo 1, el 3 y el 4. Estos protones tienden espontáneamente a reingresar a la matriz, dado que hay una diferencia de concentración, es decir, hay un gradiente de protones. Y cuando lo hacen por
el complejo 5. El complejo 5 es un complejo que tiene un canal de entrada para protones y un canal de salida. Cuando estos protones van reingresando a la matriz, el complejo 5 sufre un bombardeo protónico y eso hace que un ADP se acerque a un fosfato y se genere ATP. Entonces, en definitiva, ¿qué ocurrió a lo largo de este ciclo? Se generó una corriente eléctrica generada por esta cadena de electrones. Fíjense que la cadena tiene muchos eslabones. Y entonces esa corriente eléctrica bombeó protones hacia el espacio intermembrana, generó una diferencia de gradientes y luego esos protones, cuando reingresaron a la matriz, generaron la energía suficiente como para ensamblar una molécula de ATP. ¿Qué tienen que tener en el interior estos complejos para poder recibir a los electrones y al mismo tiempo cederlos? Tienen centros con metales, como por ejemplo es el hierro o es el cobre. Entonces, estos dos metales que oscilan entre los estados ferrosos y férricos están en el estado férrico con una carga 3+, pero cuando reciben electrones, un electrón en particular, se transforman en un ion ferroso y de esa manera se reducen. Cuando vuelven a ceder los electrones, porque los electrones abandonan este complejo, por ejemplo, se vuelven a oxidar. Y entonces, esta particularidad que tiene el hierro y el cobre para oscilar entre los estados ferroso y férrico o cuproso y cúprico, le dan versatilidad a estos complejos como para ceder electrones y aceptar electrones. Va a haber una actividad en el aula virtual con respecto a los componentes de estos complejos como para que puedan entender cómo se forma la cadena de electrones. Si vamos al complejo 5 o complejo ATP sintetasa y analizamos un poquito la estructura, vemos que tiene dos subunidades. Una subunidad que se denomina F0, que tiene una forma de cilindro con un canal de entrada para los protones y un canal de salida. Y luego tiene una subunidad que se denomina F1, que tiene varias cadenas polipeptídicas, alfa o beta, que son estructuras que se tensionan y se relajan y en este movimiento producen el ensamble de una molécula de ADP con un fosfato para finalmente sintetizar ATP. Si uno ubica a este complejo en la membrana mitocondrial interna, tiene esto, que la subunidad F1 está apuntando a la matriz, que es por donde salen los protones, y la subunidad F0 está apuntando hacia el espacio intermembrana. O sea, en esta imagen sería esto, el espacio intermembrana, y esto sería la matriz. Entonces, los protones van reingresando desde el espacio intermembrana hacia la matriz, y eso produce la fosforilación de ATP. Vamos a ver un video que muestra lo mismo. Fíjense que los protones ingresan por este canal de entrada, van impactando sobre las subunidades internas de la subunidad F0 y van haciendo una rotación en la subunidad, ¿no? Y los protones van saliendo por el canal de salida. Esta rotación produce un cambio en la subunidad F1 y, como les decía, las subunidades internas de la subunidad F1 se van tensionando y por un lado se pega una molécula de ADP y por otro lado se pega otro fosfato y se ensambla una molécula de ATP. Estas tensiones se producen gracias a que toda la estructura de la proteína está constituida por alfa hélices y en algunos casos beta plegada. Bien, entonces a lo largo de este tema hemos visto una introducción al metabolismo intermediario, hemos visto qué significaba una vía catabólica, una vía anabólica, vimos que cuando las moléculas se oxidan ceden protones, ceden electrones, es lo mismo decir que una molécula se deshidrogena a que decir que se oxigena. También hemos visto una perspectiva general de lo que es el ciclo de Krebs, la cadena de electrones, y finalizamos ahora con la fosforilación oxidativa.
En el próximo tema vamos a ver ya específicamente el metabolismo de los hidratos de carbono. Será hasta un próximo video tutorial de química biológica.